Me llamo Juan Antonio Planas. Este es el tercer año que estamos haciendo este ciclo de webinars con la Universitat Oberta de Cataluña. La verdad es que hasta ahora está siendo un éxito en todos los sentidos porque cada sesión se puede ver en directo y más adelante por streaming, como está grabado, pues todo el mundo que nos escuche hoy puede volver a escuchar las partes que le interesen y también las sesiones anteriores porque todas quedan grabadas. Como no me gusta que invirtamos mucho tiempo en esta presentación, deciros que ya estamos preparando la siguiente edición, que habrá otros 3 webinars a partir de septiembre y que estoy muy contento porque va a moderar la mesa Araceli Sánchez, que es la presidenta de nuestra organización de Andalucía, de orientadores, muy buena profesional, mejor persona todavía, y ya veréis que va a moderar muy bien esta mesa y además contamos con 2 ponentes de lujo que os presentará ella y además el tema muy interesante sobre la investigación para el profesional en psicopedagogía, pero que yo extendería a todos los que nos dedicamos al mundo educativo. Va a ser el formato similar al de anteriores ocasiones, es decir, durará más o menos 1 hora, pero sería interesante que al término de la misma, pues que todas las personas que deseen participar, que a través del chat formulen preguntas o bien oralmente si es posible. Entonces, si quieres, Araceli, presentas a los 2 ponentes. Si pudiera entrar durante la sesión Rosa María Mayordomo, que es nuestra responsable de la UOC, pues sería interesante porque es la última sesión de este ciclo en este curso y sí que me gustaría que por lo menos a ver si puede en la clausura tener unos momentos de salutación. Así que Araceli, Isabel, José Luis, estamos en vuestras manos. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, pues os damos la bienvenida a esta webinar sobre la importancia de la investigación para el profesional en psicopedagogía. Yo voy a empezar presentándome. Yo soy Araceli y agradecer a la organización que haya contado conmigo para moderar esta investigación, esta webinar, perdón. Soy orientadora, actualmente estoy en un instituto de Málaga y soy la presidenta de la Federación de Asociaciones en Andalucía. Tengo el placer de estar moderando esta webinar sobre la investigación porque sin darnos cuenta, la investigación es una de las actividades más importantes que realizamos en nuestro ámbito, en el ámbito de educación. Y en esta webinar me acompañan 2 expertos que voy a presentar a continuación. Con nosotros está Isabel Jiménez Bargalló. Es doctora en Innovación e Intervención Educativa en la Universidad de Vic. Actualmente trabaja como profesora e investigadora freelance. Imparte clases en la Universidad de Vic y en la Universidad Oberta de Cataluña en el grado de Psicología y máster de Psicopedagogía. Además, participa en el asesoramiento en formación en centros educativos y en diversas instituciones. Y forma parte de un grupo de investigación en la Universidad de Vic. Y también está con nosotros José Luis Ramos Sánchez, jefe del Departamento de Orientación en el IES Santa Eulalia de Mérida, investigador de un grupo de investigación e innovación educativa en Extremadura y profesor del programa de doctorado en psicología en la Universidad de Extremadura. Y también es profesor tutor de la UNED. Preparando esta webinar, vimos oportuno que para hacerla dinámica, vamos a partir de diferentes cuestiones. Yo le voy a hacer unas preguntas a los ponentes y a partir de ahí vamos a ir reflexionando sobre la importancia de la investigación en educación y en nuestro perfil profesional como orientadores y orientadoras en los centros educativos.
Como ha explicado Juan Antonio, vaya a tener un espacio para realizar preguntas que favorezcan todavía el saber más sobre este tema, aprovechando que tenemos a Isabel y a José Luis con nosotros. Entonces, sin dilatarme más, vamos a empezar con el tema. Isabel, José Luis, la primera pregunta que os planteo, ¿cómo se adquiere el conocimiento en cualquier profesión? Bueno, si Isabel, queréis empiezo yo. sí, muy bien. Bueno, un poco Araceli nos dijo que por favor fuésemos fuésemos muy al grano, ¿no? Y que ella nos controlaría mucho el tiempo. Yo soy muy mala controlando el tiempo. Primero de todo, por eso agradecer a la UOC y a la COPOE esta oportunidad, ¿no?, que nos da de compartir este rato y tratar estas cuestiones que creo que son realmente importantes e interesantes, ¿no?, para la práctica de la psicopedagogía. Y en este sentido me gustaría empezar reflexionando un poco de dónde sale la corriente esta de educación basada en evidencias, ¿no? Y reflexionar en eso, no tanto para ver la historia, ¿no?, que viene un poco de la medicina y de la epidemiología, ¿no? Ahí, en los años 70, Archibald Cochrane plantea, ¿no?, esta necesidad de incorporar las evidencias en educación, y se incorpora en la medicina, y a partir de aquí se extiende de la medicina, ¿no?, y de incorporar esto en contextos clínicos, se extiende a otras disciplinas, ¿no? Y a los años más o menos 90 llega a la educación, ¿no?, y en contextos anglosajones aparece un artículo de Karl Kistel que era muy provocador, ¿no?, porque decía la terrible reputación de la investigación educativa, ¿no? Y hablaba un poco de cómo la educación no había sabido incorporar las evidencias, ¿no?, o la investigación en su práctica, ¿no? Por lo tanto, todo el tema este nace de un contexto clínico, médico, y se incorpora a la educación, ¿no? Y esto creo que es muy interesante por un lado, pero por otro lado creo que es necesario reflexionar y ser críticos sobre la forma en que la práctica basada en evidencias se está incorporando o se va incorporando a nuevos contextos profesionales, como son el de la orientación psicopedagógica, ¿no? Y en países donde hay más trayectoria de esto, ¿no?, que son básicamente los países anglosajones, hay bastante literatura que habla de estos retos o de estos peligros o de estas dificultades, ¿no? Y en este sentido ponen mucho el énfasis de tener en cuenta cuáles son las características que hacen distinta la educación a otras disciplinas, ¿no?, y cómo esto condiciona la forma en que tenemos que abrazar la incorporación de evidencias o la incorporación de investigaciones a la práctica orientadora o a la práctica educativa, pero que lo tenemos que hacer atendiendo a estas diferencias, ¿no? Y lo voy a intentar ilustrar con un par de ejemplos muy rápidos, ¿no? Uno hace referencia a la idea de que las prácticas educativas están siempre enmarcadas en un propósito o una serie de propósitos, ¿no? Y por lo tanto, si la educación debe ser abierta o basada en el alumnado, centrada en el alumnado, o debe ser personalizada, o si por lo contrario, ¿no?, debe ser estricta, orientada a los resultados, solo puede decidirse en relación con los propósitos o fines que demos a la educación, ¿no? Y seguramente encontraremos evidencias para respaldar las dos posturas, con lo cual, ¿no?, las evidencias sí, claro, evidentemente, ¿no?, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que yo creo que hay una implicación en esto, ¿no?, que es la importancia de saber, ¿no?, de dónde provienen las investigaciones, qué concepción de educación hay detrás, ¿no?, porque a veces hay investigaciones que se hacen fuera del marco de la educación, ¿no?, en otros contextos, y se cogen y se dicen, vale, esto lo podemos usar en educación, y no siempre es válido, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una primera alerta de las evidencias sí, pero... Y el segundo ejemplo, ¿no?, es un poco, lo he cogido un poco bruto, ¿no?, y ya me diréis, hombre, Isabel, pero bueno, yo creo que sirve para ilustrar, ¿no?
y sería la dimensión ético-moral, ¿no?, que hay siempre en la toma de decisiones que hacen referencia a la educación, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos si nuestras actividades, estrategias, intervenciones son deseables en sí mismas y cuáles son los efectos educativos de nuestras acciones a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, es posible que existan evidencias empíricas bastante concluyentes de que el castigo físico es la forma eficaz o bastante eficaz para controlar ciertas conductas disruptivas. No por ello, creo que estaremos todos de acuerdo, que nos pondremos a aplicar estas evidencias en nuestras aulas, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí también hay una alerta, ¿no?, de decir, vale, de acuerdo, ¿no? La evidencia no es siempre aquello que nos dice la verdad y con lo cual vamos a encontrar la solución a lo que tenemos que hacer para actuar, ¿no?, sino que creo que las evidencias es un conjunto más de saber, ¿no?, que nos interesa coger para mejorar la práctica educativa, ¿no? Y en este sentido también creo que es importante reflexionar sobre esta idea de si tenemos que basarlo todo en evidencias, ¿no?, o si tenemos que orientar nuestra práctica a partir de las evidencias como un saber más acompañado ¿no?, del saber práctico, del saber contextual, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, gracias Hasta Isabel. aquí. José Luis, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo se adquiere el conocimiento de cualquier profesión? No se oye, José Luis. Ahora, vale, en Ahora. principio decía que muchísimas gracias por invitarme a participar. Realmente hemos preparado estas preguntas que han sido difíciles, o sea, las hemos preparado nosotros, pero han sido muy difíciles, con lo cual hemos sido los preparadores y encima muy complicados. Bueno, yo opino lo siguiente. Yo creo que en nuestra historia de la humanidad llevamos mucho tiempo realizando tareas que tenían que ver con la supervivencia y el bienestar que desarrollando conocimientos científicos, pero ya en el Paleolítico se enseñaba y se aprendía, aunque en el siglo XVII, que es digamos, el inicio de la ciencia moderna, ya empezamos a marcar o a actuar pensando en que las profesiones tienen una base científica, sobre todo la revolución industrial, la revolución tecnológica, pero 200 años en la historia de la humanidad no es demasiado tiempo. Así que al menos no teniendo, o al menos no se ha tenido la gran cantidad de conocimiento científico como se tiene en la actualidad, y sobre todo ya a partir de los años 90. Por tanto, ante la pregunta de, por lo menos en nuestro contexto socioeconómico y cultural, por tanto, ante la pregunta de cómo se adquiere el conocimiento del ejercicio de cualquier profesión en nuestro contexto sociocultural, podríamos decir, como ya también ha dejado claramente Isabel, que se adquiere de dos formas, ¿no? De dos formas. Primero, la transmisión y aprendizaje de experiencias exitosas, pero que inicialmente se pusieron en práctica por medio de ensayo y error. Esta forma de obtener conocimiento es ancestral, está basada en la experiencia, pero no es la que debe primar a la hora de desarrollar nuestra profesión, lógicamente en la etapa en nuestra profesión. Las evidencias permiten conocer cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y también se aprende en nuestra profesión a través de la investigación científica. Está claro, a través de la investigación. La investigación es indagar para descubrir algo, es entendida como un proceso de construcción del conocimiento, de análisis sistemático. Por tanto, se puede decir que la investigación en las ciencias de la educación lo que hace es describir, interpretar, explicar, analizar y predecir el fenómeno educativo. En la formación universitaria, la investigación se ha convertido en parte fundamental del proceso formativo. Esta investigación requiere rigurosidad, excelencia y compromiso, además. Y además la posibilidad de obtener nuevos conocimientos para que conforme ese corpus de conocimiento científico que debe tener cualquier profesión. Así que yo creo que no es contradictorio afirmar que, aunque sean dos extremos en el ámbito profesional, la orientación educativa y en general la profesión de educación se ha conformado a partir
de aquellas personas, aquellos profesionales que actúan conforme a la investigación científica, el conocimiento científico, y también a la formación básica adquirida durante su formación inicial, la transmitida por sus compañeros, la propia práctica en la profesión y, por supuesto, la propia reflexión sobre la práctica, en definitiva. Vale. Habláis mucho de evidencia, pero no, yo os planteo, ¿la evidencia en educación para qué? ¿Qué supone la evidencia en educación? Isabel. Bueno, yo creo que en última instancia, ¿no? Yo creo que las evidencias han de servir, ¿no? Han de ser un instrumento último para ese famoso ODS 4, ¿no? De la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que nos dice que nos pide, ¿no? La necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover el aprendizaje durante toda la vida y para todos, ¿no? O sea, nos encontramos en un contexto de escuela que está cuestionada, ¿no? Y que tenemos un horizonte que pone, la agenda es el 2030, estemos en el 2024 y aún nos queda mucho recorrido, ¿no? Y por lo tanto nos encontramos en un contexto también, ¿no? Que Barron lo llama como la nueva ecología de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Es un contexto complejo, donde aparecen nuevos agentes, nuevos escenarios educativos, nuevas prácticas educativas, ¿no? Y todo esto debe articularse, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ya no basta, solo con dar respuesta a una necesidad educativa de unos alumnos o alumnas concretos, sino que deben identificarse barreras del entorno para ajustarse y dar respuesta a la diversidad inherente que hay en las aulas, ¿no? Y para dar respuesta en este contexto es necesario crear una cultura de colaboración centrada en la mejora de las prácticas que se desarrollan en las aulas, involucrándose en estos ciclos continuos de investigación y que promueven, como decía ahora José Luis, ¿no? El aprendizaje de los profesionales en equipo, ¿no? Y creo que esto supone varias cosas, ¿no? Por un lado, supone mantener una relación muy estrecha entre investigación y enseñanza en un doble sentido, ¿no? Por un lado, creo que la práctica docente de calidad se debe apoyar siempre en la investigación, como decía ahora mismo José Luis, y al mismo tiempo debe ser el espacio para que la investigación pueda indagar, pueda analizar y pueda aplicar, ¿no? Aquellos conocimientos que va generando, ¿no? Pero también supone, ¿no? La necesidad de reconstruir la identidad docente, ¿no? Porque implica, ¿no? Y del psicopedagogo, claro, porque necesita pensar en esta necesidad de mejora constante del propio conocimiento y la adquisición de una identidad investigadora que ahora no siempre, y esto ya lo hablaremos si acaso, pero que yo creo que ahora no está tan presente, ¿no? Y también en este sentido creo que hay en relación precisamente a la orientación psicopedagógica, también hay una cuestión ética y de coherencia, ¿no? Porque si creemos que es necesaria esta práctica reflexiva e informada de los docentes, es coherente, ¿no? que los que orientamos a los docentes también tengamos esta misma reflexión, esta misma capacidad, ¿no? No sé si me estoy alargando o si queréis. No, vamos a darle paso a Isabel, si no te importa, José Luis, a ver Exacto. que nos diga qué opina sobre la importancia de la evidencia. José Luis. Vale, de la evidencia. Muy bien. La importancia de las evidencias en educación. Mirar, la necesidad de investigar en educación y en los centros y las instituciones de cualquier tipo, por supuesto las educativas, surgen siempre de la curiosidad, desde el momento en que nos hacemos preguntas sobre cómo funcionan las cosas, sobre los comportamientos de las personas. Pero está claro que en la ciencia social en general, en la ciencia psicológica y pedagógica en particular, genera esa investigación incertidumbre por las características de lo humano, simplemente. Y es lógico realizar esta pregunta de ¿para qué las evidencias? Jamás se lo harían esta pregunta en el ámbito de la salud.
Pero el tema no es nuevo, ¿eh? Este tema no es nuevo porque ya hace más de 25 años un insigne colega, pedagogo Arturo de la Orden, disertaba pues, sobre la vinculación de la investigación pedagógica a la práctica profesional y afirmaba que existe y debe existir esa vinculación entre las evidencias científicas y la actuación profesional en educación. Y comparto también con nuestro insigne colega la falta de optimismo que manifestaban en aquel momento. Se puede plantear como explicación a esta incertidumbre en el tema de la investigación en las ciencias humanas y sociales, pues quizá, una explicación por la diferencia paradigmática que no existe en las ciencias físicas, pero que en las ciencias sociales siempre nos referimos a esa diferencia paradigmática en cuanto al tipo de investigación o al paradigma de investigación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Con lo cual, eso no ha existido en las ciencias físicas, sin embargo, sí ha existido en la ciencia humana, en las ciencias sociales. Tradicionalmente se ha identificado esta diferencia. La investigación cuantitativa, ya sabemos, proviene de cantidad, se ocupan de temas medibles, expresables en términos matemáticos, porcentuales, objetivos y tal. Y la investigación cualitativa pretende comprender el fenómeno educativo. O sea, lo principal es el lenguaje, por tanto, y esa dicotomía, bueno, es una de las posibles causas de esa incertidumbre que genera la investigación en el ámbito educativo. Hasta tal punto que, como ejemplo, ¿cuáles son las causas que explican el abandono escolar temprano? Podría ser un ejemplo de los temas de actualidad o que lo han sido en los últimos años. El punto de vista del investigador pues condiciona el uso del método de investigación. La entrevista abierta y en profundidad sería fundamental en la investigación cualitativa, nos permitiría comprender qué piensa, qué significado tiene para él o para el sujeto que es el abandono escolar temprano. Pero en una investigación cuantitativa pues, se podría utilizar un test, un cuestionario de personalidad, diferenciar las características de las personas que abandonan y a través de un perfiles, medios estadísticos, análisis de regresión, pruebas de contraste, comprobar tamaños de efecto, pues podríamos dar una explicación. Es decir, ese tema ha, de alguna forma, enturbiado, no sé qué palabra utilizar, pero quizá enturbiado, pues esa seguridad que se tiene en la ciencia física. Ya desde los años 80 y tanto, Cook y Reichardt ya intentaron superar esa situación de dicotomía, pero creo que todavía sigue existiendo. Ambos enfoques son evidencias científicas si están bien hechas las investigaciones. Y tanto la orientación educativa como la actuación del magisterio y del profesorado deberían de estar basadas en esta investigación, en estas investigaciones. Entonces, es fundamental que basándose en evidencia y ante cualquier orientación que demos los profesionales bien preparados, poder dar explicación y razones de por qué debemos hacer una orientación de tal o cual característica, de por qué mejoraría el rendimiento con tal orientación, la actitud, la convivencia o la competencia de un alumno en un aspecto determinado. En definitiva, desde mi punto de vista, las actuaciones de los profesionales de la orientación educativa tienen en el conocimiento científico la base para actuar, para explicar, justificar, aportar soluciones a los problemas, orientar, asesorar y evaluar en los distintos ámbitos en los que ejercemos nuestra profesión, en el centro, el profesorado, la familia, y con la debida prudencia tener en cuenta las experiencias exitosas demostradas en el contexto y que posiblemente todavía no ha dado tiempo de ser investigadas con la rigurosidad que requiere la investigación científica. Y ya está. Pero eso es fácil decirlo. ¿Vale? Lo difícil es hacerlo. Os estaba escuchando a los dos y estaba planteándome, ¿cómo puedo yo hacer un proceso de investigación? Pero bueno, sobre las prácticas profesionales en educación, ¿vosotros creéis que están basadas en evidencia científica? Isabel. Bueno, yo creo que, es decir, hay todo en la viña del Señor, ¿no? O sea, por un lado, yo creo que no se puede decir ni sí ni no categóricamente. Sí que es verdad que, ¿no? Estamos lejos de un ideal, ¿no? donde todo se base en evidencias científicas y también teniendo en cuenta estas dificultades, ¿no? que hay, que ahí vamos apuntando a lo largo de las respuestas anteriores, ¿no? Yo creo que muchas veces este contexto tan complejo, ¿no? que hay ahora, ¿no? de nuevas necesidades, de diferentes escenarios, etcétera, etcétera,
genera muchas inseguridades e incertidumbres, ¿no? Y por lo tanto muchas veces esto hace, ¿no?, que a menudo se apliquen nuevas metodologías, es como que el docente o se refugia, ¿no?, o compra aquello que le venden, ¿no? Y por lo tanto a veces yo creo que hay una tendencia a apuntarse a modas o tendencias sin realmente preguntarse de dónde vienen, qué evidencias hay detrás, si realmente son útiles o no, ¿no? Y también hay la otra, el polo opuesto, ¿no? Opuesto, perdón, que sería como refugiarse en la tradición, ¿no?, en lo que se ha hecho toda la vida, por lo tanto yo creo que esto ya funciona y allí me quedo, ¿no? Y esto podría ser un poco lo que pasa ante la inseguridad o lo que me viene, que no sé lo que es y que es incierto, ¿no? Por otro lado, creo que también hay bastantes estudios, ¿no?, que dicen que la indagación no se percibe, ¿no?, como una posición integrante de la identidad profesional, ¿no? Y yo creo, bueno, desconozco, ¿no?, si existen estudios específicos sobre el tema en relación a la orientación psicopedagógica, pero yo creo que también estamos lejos del ideal, ¿no?, del tener más en cuenta estas evidencias dentro de la profesión psicopedagógica. Y aquí De Luca, ¿no?, en un estudio, y sus colegas lo que decían es que hay como distintas causas, ¿no?, que pueden explicar esto, ¿no? Él hablaba de causas personales o individuales, ¿no?, como la actitud, la motivación y la percepción de autoeficacia, ¿no? Ahora decías tú, ¿cómo puedo plantear yo una investigación, ¿no?, si no sé por dónde empezar? Por lo tanto, si no me siento eficaz, ¿no?, si no sé cómo hacerlo, no voy a hacerlo, ¿no? Pero también hay otros factores de tipo organizativo, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña los psicopedagogos en la escuela primaria están externos a los centros y dan orientación psicopedagógica a más de un centro educativo, ¿no? Por lo tanto, atender a todas estas demandas hace que no tengan tiempo para poner encima, ¿no?, ahora voy a ponerme a hacer una investigación, ¿no? Y por lo tanto van como superados, ¿no? También hay muchas veces faltas de recursos, ¿no? Las administraciones no siempre facilitan los recursos para poder llevar a cabo esto. Pero también hay dificultades de creación de colaboración, de sinergias que nos permitan, ¿no?, que distintos agentes educativos, ¿no?, en la universidad, el psicopedagogo que está en un centro o en un EAP, el docente actúe colaborativamente y con un objetivo común para llevar a cabo una investigación, ¿no? O sea que creo que es como muy complejo, ¿no?, el hecho de decir, vale, no se trabaja en evidencias, pero hay muchos motivos, ¿no? También la gente que ha hecho investigación, ¿no?, creo que tenemos a veces responsabilidad de pensar si hemos sabido transmitir la importancia de esta, si hemos sabido acercarnos al lenguaje, ¿no?, de las personas que están a primera línea, ¿no?, y saber explicar por qué es importante, cómo realizarlo. Hasta aquí. José Luis, ¿tú qué opinas al Sí. respecto? Bueno, pues las prácticas profesionales en educación están basadas en la investigación científica. Yo opino como Isabel, no estaría en condiciones de hacer una afirmación. Haría falta una investigación sobre este tema para dar una respuesta en este foro, ¿no? Pero de todas formas, os animo a los que estáis en este webinar que cada uno se responda a sí mismo sobre la pregunta realizada. Isabel ya ha dado unas pistas increíbles. No obstante, yo necesito hacer unas reflexiones previas. En el ámbito de salud, el saber científico se ha consolidado a través del conocimiento científico, pero claro, la escuela no es un hospital, eso también se entiende, se entiende. Sin embargo, maestro y profesorado en general, esto no ha sucedido así. Es cierto que los profesionales de la orientación hemos recibido mayor formación en competencia investigadora en comparación con el magisterio o el profesorado. Pero independientemente de la experiencia individual y de los planes de estudio de las facultades de psicología y pedagogía, mi opinión es que la forma de entender el sentido de la ciencia psicológica y pedagógica, pues aplicada a las actuaciones profesionales, han estado representados por dos extremos de autores estadounidenses como Kerlinger y Scriven, uno autor de la obra El investigación del comportamiento,
que decía que la investigación tenía la función de producir teorías explicativas de los fenómenos educativos para que las actuaciones profesionales se basaran en esas investigaciones. Y por otro lado escriben, también un coetáneo estadounidense, es uno de los investigadores mejor nominados, más nominados en la evaluación formativa y en la evaluación de programas. Y decía que la investigación pedagógica tiene la función de mejorar la práctica educativa, es decir, buscar soluciones a los problemas en el contexto determinado y buscar la explicación del fenómeno educativo en ese contexto. Es decir, estos dos extremos representan realidades contrapuestas en relación con las evidencias de la investigación. Desde mi punto de vista, como profesional, como investigador, yo asumo que es lógico suponer que la producción del conocimiento psicopedagógico es importante para producir teorías, pero sin el compromiso de mejorar la calidad educativa en un contexto determinado, carece de sentido. Y sin lugar a dudas, yo pienso que, y no tengo prácticamente dudas en ese dato, es que la escuela ha asumido básicamente el modelo humanístico de producir conocimiento, es decir, tener en cuenta que somos humanos y como seres humanos no somos de ciencia física, sino somos humanos y el comportamiento humano a veces no es predecible, se produce conocimiento a partir de aprender haciendo. Y los maestros y profesores han ido resolviendo los problemas en su contexto sin acudir tanto a la investigación científica. Y en menor medida quizá los profesionales de la orientación educativa de la orientación educativa, que sí hemos tenido esa formación un poco más científica. Desde este punto de vista del modelo humanístico en el aprender haciendo, los avances en el saber propio de la profesión son lentos y además son tácitos, no son explícitos o son muy poco explícitos o por lo menos no tanto como en las ciencias físicas. Claro, en esta forma de saber adquirir el saber profesional, la mayor parte de ese conocimiento es tácito y se produce conocimiento de saber cómo hacer las cosas. No se acumula mucho conocimiento explícito. En conclusión, que desde mi punto de vista, la base del conocimiento en que se apoya la comunidad de la práctica educativa es pesimista, yo soy un poco pesimista, a no ser que nos planteemos su mejora asumiendo un acercamiento más profundo a la investigación científica como base de nuestras prácticas. Y ahora ya me preguntaréis, ¿de qué manera? O sea, que eso sería Efectivamente. otra pregunta de las que hemos estado haciendo, ¿vale? ¿De qué forma? Que habrá Pero que, lo habrá que podemos ver, plantearse. lo podemos. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Lo podemos hablar, ¿eh? Lo podemos hablar, pues yo tengo alguna idea. Tendría alguna idea Sí, de cómo plantear, ¿no? Pero no quiero pues, extenderme, por favor. José Luis, pues continúa porque también Isabel puede participar en ello, ¿no? ¿De qué forma se llevaría Vale, ¿de qué bajo tu forma? punto ¿De de qué forma? vista? Pues mira, a ver, yo partiría de la pregunta que tú has hecho al hacer y dice, no sé cómo empezaría. Pues claro, efectivamente, el primer dato, al menos tres cambios importantes. El primero es cambio en los programas de formación inicial y permanente del profesorado. Entonces, los docentes actualmente carecen o muy escasa formación en temas de investigación. Y quienes hemos tenido la suerte de tener esa formación, como los orientadores educativos, me da igual de dónde provenga, de la pedagogía, psicología, la psicopedagogía, hemos tenido asignaturas que promovían, que trataban de capacitarnos o de adquirir competencias en la labor investigadora. ¿De acuerdo? Pero así todo, muchos, yo en mi caso me gustaba, no era otra cosa, pero se lo intentaban quitar de encima para acabar eso que había que aprobar, ¿no? Que no entendía muy bien. Claro, esto genera simplemente que los profesionales no conozcan la investigación educativa, con lo cual es casi entendible que a veces rechacen. Entonces, introducir cursos de formación permanente no sería descabellado. O un ejemplo, simplemente leer artículos o comentar artículos de investigación de las temáticas de interés que pueda tener el profesorado y debatir en torno a lo que podía ser posible aplicar en nuestro contexto habitual. Una segunda idea pues sería cambios en los modelos tradicionales de transferencia de los conocimientos. Mirad, se hace muchísima investigación actualmente, pero es necesario que haya lo que se ha denominado en Canadá, un movimiento que surge de ahí, la movilización del conocimiento, es decir, término que ya supera la distancia
de la producción de conocimiento en cuanto a la distancia, porque es que no hay distancia. Movilizarse, salir, difundir. ¿Qué ha ocurrido actualmente o qué ocurre cuando se investiga? Cuando se investiga en los centros educativos, el equipo de investigación va al centro educativo, solicita su permiso, se recogen los datos, se realiza el diseño, se desarrolla el diseño que se haya aplicado, sea de cuestionario o de lo que sea, y al final, y en el mejor de los casos, los investigadores envían un informe o enviamos, porque yo también he estado en esa línea, enviamos un informe de resultados a donde lo describimos, al centro. Pero ¿qué ocurre? No nos acercamos a ellos de una forma cotidiana y de una forma simétrica. No narramos los hallazgos obtenidos, no discutimos con ellos. Y los profesores no quieren leer un texto en el que se indiquen los resultados con un lenguaje a veces incomprensible. Ellos quieren entender qué se ha descubierto en su escuela para encontrar mejores estrategias y metodologías. Y bueno, y en tercer lugar, podría seguir, pero en tercer lugar, a ver, evaluar la práctica investigadora, tener criterio, es necesario hacerlo. La actividad investigadora es necesaria evaluarla. Pero a veces la obsesión por publicar en revistas JCR, que hay que publicar, Journal Citation Report, que los profesores posiblemente nunca vayan a leer. La administración educativa creo que debe promover cambios para que la forma de evaluar del trabajo del investigador. Por tanto, valorar también la publicación en revistas de difusión que puedan estar al alcance del profesorado y con un lenguaje que se pueda entender, más simétrico, por favor. Esa es la idea. En ese sentido... Isabel, ¿tú qué opinas con lo que está comentando José Luis? Estaría de acuerdo en la mayoría, ¿no? Yo añadiría una cuestión, ¿no? Que es, todos debemos investigar, es decir, ¿no? Cuando tú vas al médico y te receta una medicina, no está investigando, y no todos los médicos que están recetando están investigando. Y eso no quiere decir que su práctica no esté basada en evidencias, ¿no? Y creo que tenemos, es decir, es imposible que todos en educación investiguemos, y creo que en este sentido la orientación psicopedagógica tiene un papel clave, ¿no? Porque puede hacer un poco de bisagra, y lo que tenemos que hacer es que las evidencias, ¿no?, sean como empapen la práctica educativa, ¿no? Y en este sentido creo que desde la orientación psicopedagógica creo que hay un lugar privilegiado para poderlo hacer, ¿no? Por lo tanto, no es solo que la gente, que estoy de acuerdo con todo lo que decía José Luis, de que es necesaria la formación en este sentido, es todo el tema de la transferencia y todo, ¿no? Pero creo que desde la orientación psicopedagógica hay una oportunidad, ¿no?, para hacer esta traducción, ¿no?, de lo que dice la investigación, lo bajo a la escuela, ¿no? Yo leo y lo traduzco, ¿no? Y lo bajo al contexto y lo sitúo para que lo que se dice en este artículo tenga sentido en este contexto y en esta práctica, ¿no? O para facilitar dónde puedo encontrar evidencias, ¿no? Y, por ejemplo, pues saber identificar, ¿no?, y decirle a los maestros, oye, léete este artículo que es muy interesante, que esto está realmente basado en evidencias, y esta práctica que está aquí publicada te va a servir porque lo que sea, ¿no? Y creo que en este sentido no se trata tanto de que todo el mundo tenga que hacer investigaciones y publicar o lo que sea, sino que las evidencias, ¿no?, estén presentes en nuestro día a día de muchas formas, ¿no? Y creo que este es lo que añadiría a lo que ha dicho José Luis para no alargarme. Isabel, tú has comentado que desde la orientación psicopedagógica hay un lugar para llevar a cabo todo esto. ¿Tú podrías profundizar un poquito más en ese aspecto? Es decir, un orientador o orientadora en un centro, ¿cómo lo podría hacer? Claro, yo creo que el orientador o orientadora, ¿no?, lo que debe, yo creo que puede actuar a distintos niveles, ¿no? Por un lado, creo que es importante mostrar esta idea de necesidad de reflexión sistemática, ¿no?, de la que hablábamos antes, un poco con la idea esta de Shun, ¿no?,
del profesional teórico-práctico, ¿no? Que pueda, cuando yo te pida explicaciones de, bueno, ¿y esto por qué lo haces? Tú me puedas argumentar, ¿no? En qué te basas, ¿no? Y por lo tanto puedas reflexionar sobre los instrumentos que estás utilizando para evaluar, pues son adecuados, que puedas reflexionar si estás realmente usando instrumentos para evaluar o simplemente te basas en tu percepción para decir que esto está funcionando, si las propuestas que estás haciendo se basan en evidencias empíricas o no, si aquello que estás proponiendo está funcionando o no y cómo lo justificas, ¿no? También creo que es importante orientar, ¿no? O sea, usar las evidencias empíricas para orientar, ¿no? Este asesoramiento, por lo tanto, saber lo que decíamos ahora, ¿no? Saber identificar dónde hay fuentes de información válidas, saber compartirlos, saber interpretarlos, saber transportarlos a estas realidades distintas, ¿no? También en relación al asesoramiento decíamos que es importante que el propio docente se identifique, ¿no? Como investigador o con esta necesidad de basarse en evidencias, ¿no? Pues acompañar a los docentes en esta labor, ¿no? Y en identificar cuáles son las tensiones que dificultan que esto sea de esta forma, ¿no? O construir este nuevo significado a la profesión docente, ¿no? Como orientador los acompañamos a hacer este esfuerzo, ¿no? También crear estas comunidades que decíamos antes, ¿no? De decir cómo juntamos, cómo creamos estas sinergias entre diferentes tipos de agentes para poder facilitar el acceso a estos resultados de la investigación o para poder facilitar la difusión de una experiencia que haya sido exitosa, que haya funcionado, que esté basada en evidencias, etcétera, etcétera, ¿no? También, o sea, acompañar, es que se me ocurren varias cosas, ¿no? Los procesos de investigación para la innovación o para la mejora educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, José Luis, José Luis, a ver, ¿qué repercusiones tiene la investigación en la práctica de la orientación educativa? Bueno, a ver, tiene repercusión, lógicamente. O sea, un momentito, que no sé si estoy en voz. ¿Me escucháis bien? Es que a veces Sí, tengo... ¿Sí? sí. Sí, perfecto. Muy bien. Vale. Eh, mm, tiene repercusión, lógicamente la tiene. Quizás no todo lo deseable que sería de esperar por el esfuerzo que se hace. Yo a veces me he preguntado, para qué investigo o para qué se investiga? Como investigador a veces he tenido la sensación que leen mis publicaciones otros colegas, otros investigadores, yo les cito, ellos me citan. En definitiva, se crea un círculo reducido de academicistas que a veces nada tiene que ver con la realidad y la práctica del aula. No es, a ver, quizá mi visión ha sido un poco pesimista, pero yo también quiero dejar una línea abierta porque también pienso que actualmente eh, es evidente que el conocimiento, la transmisión del conocimiento está en un proceso de transformación en esta nueva era de la información y de la comunicación y hay redes, por ejemplo, la que acabo de poner en el chat, la red de investigación educativa, pero hay más, que se creó incluso en 1985, cuando casi estábamos entrando en esta nueva era, en la que el Ministerio de Educación, junto con otras consejerías que han aceptado adherirse a ese proyecto, pues crearon un instrumento que ahora mismo pues, es bastante interesante. No imprescindible, pero sí muy interesante porque facilita el acceso a información sobre investigaciones, innovaciones, recursos y materiales, análisis de artículos de revistas indizadas. En conclusión, creo que existe mucho margen de mejora todavía, pero existen recursos para mejorar y propongo que los utilicemos, que convirtamos nuestro centro en un centro de reflexión sobre la práctica, utilizando la información de las evidencias científicas para mejorar esa práctica. Isabel, ¿tú qué opinas? ¿Qué repercusión tiene la investigación en la práctica del profesional de la orientación?
en un centro Claro. educativo. Yo creo que tiene repercusiones a distintos, o sea, la repercusión que tienen las evidencias o la investigación en la práctica del orientador es a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, la formación inicial que hay actualmente en las universidades, la mayoría, para no decir toda, está basada en evidencias. Por lo tanto, esto ya es mucha repercusión, ¿no? Porque lo que se enseña de cómo se debe enseñar o de cómo se debe orientar está basado en evidencias. Por lo tanto, yo no soy, es decir, yo soy crítica, ¿no? Creo que hay mucho camino por recorrer, pero sí que creo que hay muchas cuestiones, ¿no?, que ya se están basando en evidencias, ¿no? Y hay mucha práctica que ya se está basando en evidencias, ¿no? Yo creo que lo que falta, y en este sentido coincido con José Luis, ¿no?, de la necesidad esta de que no se quede la evidencia, ¿no?, en este círculo reducido, es ver cómo de alguna manera yo creo que falta quitar el miedo a qué quiere decir basarse en evidencias, ¿no? Y que quiere decir lo que decía antes, ¿no?, que es algo más que no que todo el mundo deba hacer investigaciones, ¿no?, sino que quiere decir pues atreverme a leer, ¿no?, que quiere decir que los investigadores también sepan a bajar, ¿no?, lo que han producido y que está publicado en una revista indexada, pues que se pueda publicar en otro tipo de revista para que también pueda llegar a las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que hay repercusión, ¿no?, pero que también falta camino por recorrer. Y vamos a ver, ya concretando en una de las actuaciones que los orientadores tenemos y orientadoras tenemos en nuestro centro, ya sea de forma externa, participando en un equipo de orientación, o de forma interna, estando en un centro educativo, ¿no? ¿Es la evaluación psicopedagógica un proceso de investigación? Porque si partimos del concepto de evaluación psicopedagógica, la evaluación psicopedagógica es una recogida de datos. Es una recogida de datos en torno a un alumno o alumna que de alguna manera está dando indicios de que hay alguna dificultad. ¿Vosotros consideráis que la evaluación psicopedagógica es un proceso de investigación? Isabel. Claro, yo creo que es lo que tú decías, ¿eh? Toda evaluación psicopedagógica sigue, ¿no?, una serie de pasos, una serie de subpasos que tienen ciertas semejanzas, ¿no?, con el proceso de investigación, y ambas son indagaciones sistematizadas, ¿no? Y de hecho Guba y Lincoln lo situaban dentro de la investigación disciplinada, ¿no? Y llamaban indagación disciplinada como algo que es confirmable públicamente y que permite explicitar la naturaleza de los datos, las fuentes y el contexto en el que fueron recogidos. Y también así como los procesos de transformación de los datos en información, ¿no?, interpretaciones, conclusiones, extrapolaciones y recomendaciones. Pero yo creo que técnicamente, ¿no?, sí que hay matices en relación a lo que es una investigación, ¿no?, entendida como este trabajo en equipo, de crear conocimiento sobre una disciplina, ¿no? Aquí, por ejemplo, el objetivo de estudio en una evaluación psicopedagógica siempre es de carácter aplicado, ¿no? Profundizar la situación concreta para plantear una solución, y en cambio en la investigación puede ser tanto aplicada como básico, ¿no? José Luis decía, claro, es que yo no concibo una investigación, ¿no?, que no sirva para mejorar un contexto, por lo tanto, que no sirva para aplicar. Pero aquí tendríamos que empezar a discutir, ¿no?, qué es lo que decía antes, ¿no?, es decir, de acuerdo, investigación se puede entender también como algo no aplicado. Luego, como disciplina o como profesión, vamos a tener que decidir si queremos o no un tipo de investigación que no sea aplicada, pero esto es un debate que tenemos que tener, ¿no? Pero técnicamente hay investigaciones que no son aplicadas, ¿no?
Por lo tanto, en este sentido, podría diferenciarse. Yo creo que aquí lo importante no es, creo, que no es tanto en parar o discutir sobre si le ponemos esta etiqueta o no, sino discutir sobre para qué vamos a investigar, ¿no? Si lo vamos a hacer solo para mejorar o si lo vamos a hacer también en este sentido más amplio, ¿no? De, por ejemplo, saber qué quiere la investigación histórica sobre cómo ha ido evolucionando la psicopedagogía a lo largo de no sé qué, ¿no? Que igual no tiene una aplicación práctica directa, ¿no? Pero lo que sí que permite la evaluación psicopedagógica, y esto seguro que no tiene discusión, ¿no? Es que permite obtener evidencias, ¿no? Y por lo tanto puede ser un instrumento para la investigación y puede ser un instrumento para la mejora de la práctica educativa. Por lo tanto, más allá de si es o no es una investigación, lo que creo que es importante y lo que es relevante es que sirve para recoger evidencias y sirve para la mejora de las evidencias de forma fundamentada, ¿no? Y por lo tanto para la mejora de la práctica educativa de forma fundamentada. Y en este sentido es evidente que si está bien hecha, ¿no? Pues es útil. Y bueno, tenía aquí, me apunté un trozo, ¿no? de un estudio que hicieron, bueno, de un texto de Eva Liesa, Paula Mayoral y Antoni Badía. Si no hay tiempo, pues no lo leo y si no, pues No, lo sí, leo. sí. Isabel, adelante, adelante. Hay tiempo, hay tiempo. No, porque también aquí también habría un tema, ¿no? de qué es, ¿no? Lo que decíamos ahora, ¿no? Los términos, ¿no? ¿Qué es una evidencia educativa? ¿Qué es una investigación? ¿No? Claro, si no nos aclaramos con estos términos, tampoco podremos avanzar, ¿no? Y por lo tanto, me gustó mucho un texto, ¿no? De estos tres autores, ¿no? Que definían la evidencia educativa relacionada con la enseñanza como cualquier información, documentos, objetos, acciones, interacciones, datos, entre otras posibilidades, susceptible de fundamentar una decisión del profesorado que afecte directamente al modo de enfocar los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación en el aula. Esta información no es en sí misma una evidencia. Para que pueda considerarse una evidencia, debe ser asumida y usada de manera efectiva por el profesorado para tomar decisiones que permitan una mejor fundamentación de una práctica de enseñanza. Y además, ¿no? Ellos apuntaban la calidad y la cantidad de las evidencias utilizadas por un profesor para justificar una práctica específica de enseñanza en el aula será un indicador clave para determinar el grado de fundamentación de dicha práctica de enseñanza. Una práctica poco fundamentada sería aquella en que el profesorado solo puede aportar evidencias que provienen de sus creencias, intuiciones, suposiciones o verdades de sentido común. En cambio, una práctica de enseñanza muy fundamentada se identifica si en su diseño o implementación se han usado múltiples evidencias de calidad que han aportado. Y esta calidad, además, también está relacionada con los instrumentos, ¿no? Por lo tanto, en cómo se ha realizado esta evaluación psicopedagógica, ¿no? De la que estábamos hablando. José Luis, ¿tú qué opinas? ¿Es la evaluación psicopedagógica un proceso de investigación? Bueno, yo he intentado reflexionar sobre cuál sería el modelo, ¿no? El modo de investigación en el caso de que se equiparase a una investigación la evaluación psicopedagógica. La verdad es que, bueno, como lo ha definido muy bien Isabel, no voy a definir, pero quiero destacar el carácter de análisis de la información, de recogida de información, de interdisciplinariedad, de resolver un problema, de identificar dificultades, bien, de buscar la causa de esas dificultades de aprendizaje o de otro tipo en el alumnado. Y yo, fijaros, yo pienso que podría tener connotaciones de una investigación, y si tuviera que decir de qué tipo de investigación, de estudio de casos, ¿no? El estudio de casos es una metodología que se ha utilizado en casi todas las disciplinas, desde el derecho, la medicina, pasando por la economía o la sociología, pero que ha sido especialmente utilizada en el ámbito social. Suele asociarse también con ámbitos cualitativos, pero admite también tratamientos de datos cuantitativos. Entonces, el foco, la investigación que toma como referencia la investigación
La investigación empírica es un poco diferente. No se trata de una investigación de laboratorio, sino que está basada en el mundo real, con lo cual se ajusta perfectamente ese estudio de caso. Y bueno, yo creo que sí, que podría ser, bueno, tiene ciertas connotaciones, ¿no? Por no extenderme mucho más. Y luego también el hecho de utilizar instrumentos técnicos que se dan en la ciencia empírica o en la investigación más cuantitativa, donde los instrumentos que se utilizan, aparte de ser instrumentos menos cuantitativos, pues cuando se utilizan test, por ejemplo, que no es lo único que se utiliza, pues se procura que los test tengan objetividad, sean fiables, válidos y estén tipificados para que todo el mundo podamos interpretarlo, ¿no? En ese sentido, pues ya podía intentarlo. En definitiva, que la claridad, y creo que hemos llegado a un nivel muy elevado en nuestro país o en la forma de hacer evaluación psicopedagógica en España a partir del año 96, cuando sale la orden de 14 de febrero, en la que se regula el procedimiento de evaluación psicopedagógica y en la que ya se evalúa no solamente el individuo como diagnóstico clínico, sino como en la que se evalúa tanto al alumno como a los contextos en los que se desarrolla con objeto de mejorarlo. Y bueno, esa claridad en la finalidad, la flexibilidad y adaptabilidad de los procedimientos nos permite llegar a esa contrastabilidad intersubjetiva, ¿no? Es decir, que otro investigador, otro evaluador, en este caso, pues pueda contrastar la información obtenida y por tanto sea objetiva y sea imparcial. Y en ese sentido, pues sí, le veo rasgos de investigación educativa. Ujú. Pues muchas gracias a ambos. Ahora llegaría el momento en que los asistentes pudieran formular alguna cuestión, alguna pregunta que para vosotros, para ti Isabel y para ti José Luis. Si no veo mal, todavía en el chat no hay ninguna cuestión formulada, pero si no hay cuestión, a mí se me plantean varias cuestiones. Voy a lanzar alguna vez si se anima los participantes. Vamos a ver. Una de las cuestiones que os he escuchado atentamente, se me ha quedado claro que los orientadores y orientadoras en los centros somos un eje fundamental para favorecer la investigación. Pero, insisto, ¿cómo lo hacemos en un día a día tan ajetreado que hay en un centro educativo? Si yo os contara mi jornada de hoy, que no la voy a contar, ¿en qué espacio puedo yo empezar o una investigación o seguir en el proceso de investigación? Lo mismo que yo como orientadora me pongo en el punto de vista del docente y, y también si yo como orientadora planteo la necesidad de investigar un objeto de estudio, por ejemplo, o el abandono temprano, como ha hecho referencia José Luis antes, o qué está ocurriendo con el alumnado de PCP básica, a partir de ahora llamado ciclo formativo de grado básico, porque abandona. Si yo eso lo planteo en mi contexto educativo, me van a decir, Araceli, tú estás loca. Entonces, mi pregunta es, ¿qué condiciones se debe dar en los contextos educativos para iniciar una investigación? Isabel, José Luis, empezar, ¿qué queráis? Yo creo que la fundamental es la colaboración. Yo creo que sin colaboración no vamos a ninguna parte, ¿no? Es lo que decíamos ahora. Yo creo que aquí, por un lado, tenemos que entender, ¿no?, que basar la orientación o basar la educación en evidencias no es solo que debamos hacer cada uno de los agentes investigaciones, sino que lo que tenemos que procurar es encontrar esta forma de colaborar, ¿no? Porque es lo que decíamos al principio, ¿no? Si el contexto donde tengo que sacar evidencias es una escuela, seguramente voy a tener que pedir, ¿no?, a que un maestro o una maestra concreto, ¿no?, me pase un instrumento o me facilite el acceso a unas familias, ¿no? Pero necesito su colaboración, no hace falta que analice esta persona los datos, ¿no?
Y el orientador psicopedagógico igual no todos tienen que hacer investigaciones, ¿no? Igual hay algunos que lo podrán hacer, ¿no? Pero como estas personas a lo mejor están en la universidad, no digo que todas las investigaciones se hagan en la universidad porque también hay contextos de investigación-acción, ¿no? Por lo tanto, es más complejo que todo esto, ¿no? Pero yo creo que en este sentido, las sinergias de colaboración son imprescindibles juntamente con esta idea de reflexión, ¿no? Sobre la propia práctica y la necesidad, ¿no? de en esta reflexión tener claro que aquello que yo hago debe estar fundamentado, ¿no? Que no tiene que ser porque me lo ha dicho mi amigo, sino que tiene que ser porque hay una fundamentación teórica, ya sea porque lo he leído o porque he hecho una investigación o porque, ¿no? Yo creo que son dos ingredientes, ¿no? que nos pueden dar la clave a esta necesidad, ¿no? y que son muy importantes, porque yo creo que es lo que decíamos, ¿no? Ahora un orientador que está, por ejemplo, atendiendo a diferentes centros educativos en Cataluña, la mayoría te van a decir que no pueden hacer ellos solos una investigación, ¿no? Y por lo tanto van a necesitar de estas sinergias. José Luis, ¿tú qué opinas? Sí, efectivamente, lo primero es sentir la necesidad de resolver algún problema. Por tanto, yo plantearía la investigación desde la práctica. Por tanto, si un problema que surge en la escuela hay que solucionarlo, se puede investigar sobre él, hay que crear un equipo para intentar resolver ese problema y pedir ayuda, porque solo el profesorado, el equipo docente en general no están preparados para estar asesorados ni la formación necesaria para realizar ellos solo investigación. Con lo cual, estoy convencido de que en muchas facultades, muchos departamentos de educación y psicología estarían encantados en colaborar en resolver un problema a través de un modelo de investigación-acción. Entonces, se necesita formación, pero se necesita necesidad de resolver ese problema y que surja esa necesidad en un núcleo dentro de un equipo de profesores dentro de los centros o de la institución educativa que fuese, ¿no? No se animan todavía, los asistentes no se Hola. animan a... Yo sí que me gustaría hacer una... Ahora que por fin he podido, he tenido Muy algunos bien. problemas para conectarme, pero al final he podido participar. Sí que me gustaría un poco que a lo mejor probablemente como he tenido algunas dificultades de conexión, a lo mejor ya lo habéis tratado, que en ese sentido si lo habéis tratado me disculpo, si podéis contextualizar las finalidades de la investigación en la intervención psicopedagógica, es decir, hasta qué punto, cuál es la finalidad de la intervención psicopedagógica. ¿Es construir conocimiento o es intervenir para mejorar la práctica, basada evidentemente en la evidencia y que para poder intervenir, evidentemente se ha de hacer, como señalaba José Luis, ¿no? A partir de necesidades que surgen de la práctica y esa intervención también se ha de trabajar conjuntamente con el profesorado y también esa intervención ha de estar basada en la evidencia y recoger evidencias para ver si realmente esos proyectos, esos procesos que se ponen en marcha realmente se consigue lo que se quiere conseguir. Entonces, lo que me gustaría era un poco preguntaros hasta qué punto las actividades profesionales, es decir, la actividad profesional de la psicopedagogía, que es una profesión, no mediatiza cuál sería la finalidad de lo que sería la indagación más que la investigación, a lo mejor la indagación en los procesos de intervención educativa. Y dos, en este sentido también y muy señalándolo con lo que señalaba José Luis, en ese trabajo de colaboración con el equipo docente, hasta qué punto el psicopedagogo no ha de, en su proceso de asesoramiento, de orientación, no llega a ser también como un tipo de práctica educativa especial en la que profesionales con diferentes puntos de vista y con diferentes tipos de conocimientos construyen conjuntamente un proceso de indagación y en los que cada uno aporta y sale aprendiendo de los otros, es decir, los maestros pueden aprender
de aquellos instrumentos o aspectos que pone a su alcance el psicopedagogo, y a la vez los psicopedagogos también pueden aprender de las aportaciones que hacen los maestros a partir de su práctica. Es decir, mi pregunta es hasta qué punto, así yo veo aquí como dos aspectos. Por un lado es si realmente el contexto de la práctica profesional no mediatiza en cierta forma lo que sería una investigación y la finalidad de esa investigación, que puede ser diferente a la finalidad en sí misma de construir un conocimiento generalizable, etcétera, etcétera. No sé si se entiende lo que quiero decir. Eso por un lado. Y otra pregunta que también quería hacer es, en tanto que el asesor o psicopedagogo o el orientador interviene en un contexto educativo, él, por un lado, ha de tener conocimientos sobre aquello, sobre lo que es el objeto de la intervención, y también sobre el propio proceso de intervención, es decir, que su propio proceso de intervención y trabajo conjunto con el profesorado también tendría que estar sustentado en evidencia sobre cómo es mejor construir estos contextos de colaboración o de trabajo conjunto para que realmente promuevan cambios y mejoras en los centros educativos. No sé cómo veis estos dos aspectos. No sé si he introducido una... Isabel, si quieres, contesto yo antes que se me olvide. Sí. Rosa, pues mira, yo creo que es inevitable que la labor de orientación mediatice la posibilidad de la investigación. Es inevitable porque estamos trabajando con ello en un contexto, con unas necesidades determinadas, en un centro determinado que puede ser diferente las necesidades o los intereses del centro próximo, y sin embargo están interesados. He podido participar con ellos porque yo siempre he participado en preguntas o en generar interés, cuando estaba en equipos de orientación, generar interés hacia ciertos temas para que se probasen temas que la ciencia ya conocía. Quiero acordarme de la importancia que tenía el desarrollo de la conciencia fonológica en la educación infantil de 5 años, en los años 90 y tanto, cuando aquello ya estaba muy en boga, pero aquella investigación no llegaba a las aulas de educación infantil, y les propuse, ¿por qué no comprobamos si hay realmente eficacia en el desarrollo para mejorar la lectura y la escritura? Eso fue un acicate importante para que un grupo de maestras de educación infantil con cierta experiencia lo pusieran en marcha. La tarea añadida está clara, ser mediático en tu profesión, lógicamente nos llevaba un esfuerzo tremendo porque aprovechamos los recursos de los centros de profesores a partir de innovación educativa, claro, hay que aprovechar todos esos recursos, pero lógicamente está mediatizado por la labor asesora en el centro, por la formación del propio profesional y por la necesidad las necesidades del propio centro y de los profesionales. Podrían haberme dicho perfectamente, no estamos interesados en hacer nada diferente. Entonces no podemos hacer nada. Claro. Te he respondido a esa, Rosa. Discúlpame la siguiente. Isabel, ¿tú quieres comentar algo al respecto de lo que ha planteado Rosa? No, bueno, no estaría de acuerdo con José Luis y de acuerdo con Rosa, ¿no? Que está totalmente mediatizada, ¿no? Y en este sentido creo que, por ejemplo, hay tesis, ¿no? Como la de José Ramón Lago, ¿no? Que son como un muy buen ejemplo, ¿no? De esto, ¿no? O hay otros trabajos que también creo que Rubia y Minguela con alguien más hicieron también un trabajo de analizar, ¿no? los recursos discursivos o cómo eran mejores los asesoramientos en el avance de las matemáticas en el caso de la tesis de José Ramón Lago, ¿no? Y creo que estos son ejemplos de cómo, ¿no? construir esta imagen conjunta y este significado conjunto a la investigación. Mirad, aunque hay una mano levantada, yo creo que un asistente quiere hacernos una pregunta. También en el chat han planteado varias cuestiones, ¿no? Una de las cuestiones que nos plantea un asistente, Jorge Jiménez, nos pregunta, ¿está basada las premisas de la educación inclusiva en evidencias?
también nos pregunta, ¿está en declive el uso de la evaluación psicopedagógica a partir de esta visión humanista y cualitativa comentada? ¿Qué opináis? ¿Está basada las premisas de la educación inclusiva en evidencia? Por supuesto. Sí, Y no en pocas, no en pocas, en muchas. Hay referencias para dar y tomar desde cualquier contexto, cualquier país, cualquier... el hecho de que haya sido una línea, uno de los pilares fundamentales de los distintos sistemas educativos es una evidencia, pero está basado en la investigación. Otra cuestión es que se quiera medir, que se quiera medir, ¿vale? Ujú, Si solo el es diferente. rendimiento, claro, es que depende, o sea, depende de por dónde vaya la cuestión. Y en relación con la otra pregunta, por favor, Y ahora ya la Isabel, pregunta, que responda, la ya siguiente. respondo ya las dos, ya me callo. La otra Eh, era, por favor, la otra. sí, la otra pregunta que plantea esta asistente, ¿está en declive el uso de la evaluación psicopedagógica a partir de esta visión humanista y cualitativa que habéis comentado? No, yo desde mi punto de vista no está en declive. De hecho, el hecho de que aparezca como primera esa palabra, ¿no? Que fue en 1990 a partir de la LOCSE, y, o sea, en las leyes grandes, las grandes leyes, antes también existía, ¿eh? Antes también existía, pero en las grandes leyes, evaluación psicopedagógica, la propia definición del término, cuando se explica qué es la evaluación y para cuál es la finalidad, para qué sirve, si no existiera la evaluación psicopedagógica, habría que inventar otra cosa que fuera igual o similar, porque hay que dar una respuesta a las necesidades del alumnado. No lo veo comparable con esa visión humanista. Si la visión humanista de la aplicar la evidencia o la experiencia al conocimiento científico no es contradictorio con la evaluación psicopedagógica. Ujú. Isabel, ¿tú quieres aportar algo al respecto a estas cuestiones? no, es que coincido bastante. También, perdón Isabel, también este asistente plantea algo también muy interesante. ¿Qué papel tiene la administración en todo esto? Es decir, él nos cuestiona, ¿no debería la administración reconocer algún tipo a aquellos investigadores que arrojan a compartir sus investigaciones? Lo último que has dicho, perdona, no Sí, debería compartir. sí que si la administración no debería de tener algún tipo de reconocimiento para aquellos investigadores que comparten sus investigaciones en educación. Claro, yo creo que aquí hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, puede ser que sí, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que en la línea de lo que apuntaba Rosa, ¿no? Si concebimos esta colaboración estrecha, ¿no? Entre docentes, bueno, entre distintos tipos de agentes educativos, ¿no? Para poder avanzar en este tipo de investigaciones. Igual el papel de la administración debe ser más allá, ¿no? De reconocer a una investigación. Es decir, yo creo que aquí hay esta visión, ¿no? De si el investigador va, investiga y a partir de aquí dice, bueno, pues esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? O si entre todos creamos cuál es el sentido de investigar y de usar evidencias en educación, ¿no? Y por lo tanto, a partir de aquí generamos nuevas sinergias, ¿no? Y para poder hacer esto, seguramente la administración tiene un papel en facilitar, ¿no? Estos espacios de reunión, estos espacios de colaboración, ¿no? Y por lo tanto no es solo reconocer el papel del investigador, sino reconocer el papel de todos los agentes y de facilitar estas sinergias, ¿no? Entre todos los agentes. Por lo tanto, creo que aquí sí, claro, la administración tiene muchos papeles a jugar, pero creo que también dependerá un poco, ¿no? de cómo concibamos, ¿no? esta investigación en educación o en la orientación psicopedagógica. Muy bien, pues mirar, otra cuestión y con esta cuestión terminamos Perdona, ya. A ver, perdona, Araceli, solo una cosa, es que yo estaba pensando y en relación a la pregunta esta, yo considero, o sea, la psicopedagogía se nutre de muchas, y la práctica educativa, o sea, hay muchas disciplinas que intentan y explican, porque no hay una sola, no hay una
teoría global que abarque todos los aspectos de las prácticas educativas escolares y de la educación, sino que las diferentes disciplinas construyen conocimiento en relación a diferentes aspectos que nos permiten comprender cada vez más las prácticas educativas, ¿no? Pero claro, estas disciplinas, que muchas que intervienen en el ámbito educativo son aplicadas, este conocimiento es muy teórico. Entonces, es necesario luego también otra dimensión de todas las disciplinas, que es la dimensión más proyectiva, que es la construcción de un conocimiento que se basa en procedimientos, planificación y diseño de situaciones y de prácticas basadas precisamente en esos conocimientos más teóricos surgidos de la investigación, para poderlos trasladar posteriormente a la práctica educativa. Es decir, es como otra dimensión dentro de las disciplinas en las que se ocupan profesionales de la construcción, de toda una serie de procedimientos para trasladar ese conocimiento más teórico, más surgido de la propia investigación, en principios, en diseños, en planificación de determinadas prácticas educativas que pueden promover determinados cambios basados precisamente en esos principios más teóricos de las propias disciplinas. Y yo creo que son como conocimientos que están interrelacionados, pero que el conocimiento teórico tal cual no se puede hacer una tras, sino que tiene que generarse un conocimiento más de principios, de guías, de procedimientos que guíen esa práctica basada en esas evidencias, que además evidencias empíricas que han permitido construir ese conocimiento teórico, que además han partido también de la propia práctica. No sé si se entiende, es decir, que yo creo que son como conocimientos relacionados, pero distintos. No sé si... Vale, Rosa, muchas gracias. Y mirad, ya con esta cuestión vamos a terminar. Raquel, que asistente a esta webinar, nos plantea lo siguiente. Dice, hola, soy trabajadora social e investigadora. Yo el problema que veo es que hay gente que sí estamos intentando hacer investigación sobre la orientación educativa, pero los propios centros educativos no colaboran, por lo que es imposible hacer investigación y si no hay una colaboración por parte de los docentes y profesionales de la orientación. Yo le voy a responder a Raquel. Raquel, puedo decirte que en mi centro llevamos 2 investigaciones en colaboración con la Universidad de Málaga y yo estoy presente. En una de ellas estoy muy presente, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? ¿Ese problema lo viví? Es decir, ¿había encontrado a la hora de hacer investigación que los centros docentes no quieran? Ha habido una intervención con José Luis, de José Luis antes, hablando del tema de investigación, que yo estoy de acuerdo. Muchas veces se abren las puertas de los centros educativos para realizar investigaciones y después el feedback de esas investigaciones o no llega o realmente el nivel de ese informe realizado a los que hemos participado en esa investigación, o no llegamos a comprenderlo o no nos facilita esa construcción nueva de conocimientos, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Actualmente hay impedimentos para realizar investigación en los centros docentes? ¿Cómo lo veis vosotros? Isabel, José Luis, ¿o cierran las Isabel, puertas? que antes ya hablé yo. ¿O cierran las puertas o Sí. cómo lo ves? No, José Luis, perdona. Adelante, Isabel, adelante. Luego ya, No, luego yo ya creo hablo yo. que hay de todo, ¿no? Hay centros que están muy predispuestos, que ya están muy acostumbrados, ¿no? Y que ya lo tienen como muy en su rutina, y hay centros que no, ¿no? Y por lo tanto no creo que sea una cosa generalizable, ¿no? Y aquí entran un poco todas estas limitaciones que hablábamos antes, ¿no? De no tener integrada esta idea de investigación, ¿no? De esta identidad investigadora o de incorporación de las evidencias en el día a día, el tiempo, la casuística, donde está ¿no? el entorno, influyen muchísimas cosas. Por lo tanto, yo creo que
depende un poco de cada caso. Y hay ejemplos como tu escuela, ¿no? Que decías que estáis colaborando y hay